Buenas noches, colegas. En estos tiempos de pandemia no existe mejor forma de capacitarnos, sino a través de estos medios como son el Zoom y todo el trabajo que está haciendo el equipo de Ingladesk. En esta oportunidad tenemos a James Reategui, quien nos va a disertar el tema del lavado de activos, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, James, por estar con nosotros. Y recordemos que el doctor James Reategui pues ejerce no solamente temas de magistratura, sino también ejerce la docencia en diversas universidades del país. Asimismo, el doctor James Reategui es una persona que ha venido realizando libros, que ha venido produciendo diferentes tipos de investigación, y en esta oportunidad no hay mejor persona para hablarnos sobre este tema y poder ir instruyéndonos y mejorando nuestras capacidades en estos aspectos. Con estas palabras le doy la bienvenida a una persona que es muy especial y muy querida también para todo el estudio jurídico, como también para el grupo Ingladesk. Gracias, James. Bienvenido. Buenas tardes, queridos alumnos, estimados colegas. Es para mí un honor, dirigirme ante ustedes para dar algunas opiniones en relación al tema de lavado de activos. En estas horas que me han asignado voy a cumplir de alguna manera la temática que hemos propuesto, que es la visión histórica, una visión histórica en relación breve, en realidad, criminológica del delito de lavado de activos, y, y luego vamos a hablar también respecto al día jurídico y una toma de posición por parte de quien habla, para luego terminar brevemente, sin perjuicio de que el día de mañana podamos ir digamos, analizando el tema de la autonomía, ¿no?, del lavado de activos, bien controvertido, sobre todo este último tema. Bueno, voy a compartir pantalla para ver si me confirman si lo pueden ver. Bien, sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí me confirmas, Karen y Henry, sí lo pueden ver, lo que yo también estoy viendo, ¿verdad? Así, doctor. Sí, doctor. Sí, perfecto. Ya, a ver, sin más preámbulo, vamos a la primera parte, que es la visión histórica y criminológica, ¿no? Lo que debemos entender en el lavado de activos, queridos amigos, es las fases, ¿no? Las fases secuenciales que tiene este delito, porque lo interesante, a diferencia de otras figuras delictivas de la parte especial o de la legislación complementaria, es que esta tiene secuencias, ¿no? Esto no es, digamos, esta no es una conducta típica que se realiza en un solo evento. No es como el robo, que tú lo planificas y bueno, esa planificación entendemos que no eh, sería un acto preparatorio, en todo caso irrelevante desde el punto de vista penal. Eh, o el homicidio, que se puede cometer en un solo acto, que en general es un delito de consumación instantánea, ¿no? Y de conducta típica de resultado inmediato, ¿no? En cambio, los delitos complejos como el tema del lavado de activos tiene secuencias, y así lo ha permitido o así lo ha analizado el Acuerdo Plenario 07-2012 que ustedes están viendo, donde en la parte negrita, en la parte resaltada, ustedes pueden ver allí de que el Acuerdo Plenario da muestras de esa, digamos, de esa secuencia, ¿no?, temporal, que primero se inicia desde la autonomía típica, habla del acuerdo plenario, pero luego también se mete a discutir temas de secuencia, de fases, que es justamente el tema del lavado de activos, que empieza como los actos de colocación, los actos de intercalación y finalmente los de integración, ¿no? Los actos de colocación son los actos iniciales, son los actos más cercanos a los activos ilícitamente obtenidos, ¿no? Me voy a cuidar mucho de la frase delito previo, me voy a cuidar mucho de hablar de delito precedente, delito determinante, porque son términos en realidad
muy confusos, y la verdad que yo no quiero terminar esta clase y hoy y mañana con que terminan más confundidos de lo que a veces estamos cuando analizamos este tema. Voy a utilizar términos como los ilícitos, los activos ilícitamente obtenidos, ¿no? Que pueden provenir evidentemente de una actividad criminal previa, ¿no? Pero en este caso, los actos de colocación es la conducta típica más cercana a los activos ilícitamente obtenidos. Es la fase temporal más próxima a los activos que, digamos, ha adquirido o ha, digamos, realizado el lavador, el blanqueador. Por ejemplo, colocar el dinero en el sistema financiero, en la banca, es lo más criminológicamente aceptable y criminalísticamente, digamos, eh, que se conoce en la jurisprudencia nacional e internacional también, para luego ese dinero, o podríamos poner ejemplos mucho más, pero el dinero, digamos, que podría ser producto de una extorsión, podría ser el dinero producto, digamos, de un peculado que amasa el autor de ese especulado, pero que luego cuando lo coloca en el sistema financiero se transforma en un blanqueador, en un lavador de dinero, ¿no? Entonces, esa fase de colocación luego puede ser, quizás en la fase de intercalación, que sería la segunda fase, es, digamos, la conducta típica más genuina de lavado de activos. Es lo que más se conoce con el tema de lavado de activos, porque aquí se produce una suerte de ensobreseimiento, de ocultamiento, de transformación de el activo ilícitamente obtenido, ¿no? Una cosa es colocar, que podría ser una colocación en fase de conversión física, es decir, ese mismo dinero es el dinero en la cual se ha colocado en la banca, y colocado en la banca ya adquiere una colocación jurídica, porque el dinero ya comienza a ser, digamos, a estar en una tarjeta o en un celular, que digamos ahora el dinero ya prácticamente se ha digitalizado, pero que luego cuando ese dinero lo sacas de la banca para poder, digamos, adquirir acciones respecto a una empresa, o comienzas a constituir una empresa, y capaz ya no vas a ser tu persona, sino va a ser ya gente vinculada al sujeto activo de lavador de activos, gente que podría ser familiares directos o amigos cercanos, y donde esta fase de intercalación es la fase de transformación, una fase propiamente dicha el lavado de activos, ¿no? Y que normalmente esta fase de intercalación está muy ligada a la transformación, a la transferencia, ¿no? Que el artículo 1 de la ley 11.006, del artículo 1 de la ley 11.006, lo trabaja y lo describe en la discusión típica del artículo 1, ¿no? Del artículo 1. Solo que ahí confusamente está conversión y está transferencia, ¿no? Si ustedes ven el artículo 1 van a ver conversión y transferencia unidos, ¿no? Pero en realidad lo que finalmente eh, eh, se ha establecido criminológicamente es que justamente la colocación, que es la primera fase, y la segunda, que es la intercalación, la transformación, es que aquí comienzan a constituirse empresas y prácticamente comienza a que los órganos de persecución penal ya, digamos, no puedan detectar muy fácilmente los activos ilícitamente obtenidos de una actividad criminal previa, ¿no? Ya no podríamos establecer con un grado de certeza, no podríamos sostener con un grado de certeza, eh, eh, digamos, si es que esa constitución de empresa, que podría ser una transformación, digamos, proviene de ese activo ilícitamente obtenido. Pero el legislador avanza más y se va al artículo 2, ¿no? Y en el artículo 2 empieza digamos, a tener
a tener la misma fase de intercalación, porque el artículo 2, que son los actos de tenencia y ocultamiento del artículo 2, del 11.006, si ustedes verifican, hay un número de verbos rectores que lo vamos a estudiar el día de mañana con más detenimiento, pero si ustedes ven el artículo 2 van a encontrar un sinfín de verbos rectores: administrar, custodiar, vigilar, tenencia de los activos ilícitamente obtenidos, dinero, bienes, ¿no? Ganancias, objetos o efectos. Un sinfín de verbos rectores, ¿no? Y eso implica aún más la intercalación, porque normalmente el artículo 2 es constituido por otras personas que no necesariamente tienen que ser el lavador de activos. Por eso es que la doctrina, digamos con mucha razón, insiste en que el concepto de lavado de activos, tal como está regulado en nuestra legislación nacional, solamente asignan la fase de colocación e intercalación. La fase de integración, que es la última, digamos, es una fase en la cual ese dinero ilícitamente obtenido, que pasó por una colocación por la banca y que luego fue sacado para constituir empresas de fachada, offshore y todo lo que digamos ya se conoce en la criminalística, esta fase de integración intenta decirle que es las ganancias, es los réditos económicos, digamos los beneficios que ya vuelven al lavador de activos, vuelven al que inició los activos ilícitamente obtenidos. Es como la ganancia, los frutos que ha adquirido precisamente por los negocios que se han hecho en la fase de intercalación. Y esta fase de integración, de retroalimentar los beneficios económicos al lavador de activos, si ustedes verifican el artículo 1, 2 y hasta el 3, y obviamente en el artículo 4, que es lo que digamos, se tipifica la circunstancia agravada, va a encontrar que no se tipifica, ¿no? De manera clara, ¿no? La fase de integración, es decir, no hay un tipo penal especial para la fase de integración en la cual diga de que el dinero que ha obtenido el lavador de activos también es una conducta autónoma distinta a la intercalación y colocación, ¿no? Y está bien que no lo haga el legislador nacional, porque aquí debe quedar claro algo, queridos amigos. El lavado de activos no es un ilícito de enriquecimiento, aunque parece serlo, ¿no? No es un delito en el cual el móvil sea el lucro, aunque parece serlo, ¿no? O sea, parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero yo sé que muchos se estarán preguntando, pero ¿cómo? Si todo es negocio, si todo es transformación, si todo es de alguna manera transformación para un beneficio propio de que es el lavador de activos. Pero si ustedes leen con detenimiento la descripción típica del artículo 1, del artículo 2, del artículo 3, de la circunstancia agravante, del artículo 4, y van al artículo 5, que es la opción de, digamos, de realizar un acto de operación sospechosa ante las autoridades respectivas, y el artículo 6, que es el tema de ocultar, usar, falsear información a las autoridades, digamos, en el marco de una investigación por lavado de activos, no va a encontrar un tipo penal que se criminalice la fase de integración. Porque el delito de lavado de activos es un delito en la cual no es un delito de enriquecimiento ilícito, no es un delito en que el autor persigue el lucro, no es como en el robo que se dice en el artículo 188, el artículo 188 en su primer párrafo dice el que en provecho propio ajeno, ¿no? O el hurto, el 185, el que en provecho propio ajeno, ¿no? O en la estafa, el 196, el que en provecho propio ajeno. O sea, en los delitos patrimoniales sí está expresamente incorporado el ánimo de lucro, esa tendencia interna trascendente que domina la voluntad del sujeto activo y es lo que, digamos, lo motiva a realizar la conducta típica, porque lo quiere vender, porque no, lo que lo roba lo quiere vender y siempre quiere sacar un lucro, aunque finalmente no lo haga, ¿no? Finalmente eso nunca se llegue
a la realidad. Por eso es un delito de tendencia interna, ¿no? Pero en los delitos de lavado de activos, fíjense que la discusión no dice nada de eso. Por eso es que ya algunos autores hablan de que en ese delito es justamente el ánimo, es el ocultamiento, es el disfraz que envuelve la conducta típica respecto al ocultamiento de los activos que ilícitamente se han obtenido para blanquearlos o legitimarlos en la actividad económica. Esto no se debe perder de vista. Pero ¿por qué digo esto? Porque si nosotros, digamos, vamos a la naturaleza del bien jurídico, vamos a la naturaleza y aquí ya entramos a la fase del bien jurídico, y aquí vamos a encontrar precisamente la respuesta, ¿no? O sea, a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las opciones? Y aquí lo vamos a tener claro lo que estamos diciendo, porque en cuanto al bien jurídico tutelado, ¿cuántas teorías más o menos se han dado para legitimar la punición del lavado de activos? En primer lugar, eh, voy a ponerlas acá en el cursor, dice salud pública, ¿no? Si ustedes verifican la visión histórica del lavado de activos, siempre estuvo vinculada a un activo ilícitamente obtenido, que es justamente el tráfico ilícito de drogas. Ustedes ven en la historia del lavado de activos, siempre estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas, ¿no? A través de la Convención de Viena del año 1988, donde ustedes saben que esa convención, a la cual el Perú fue suscrito, y más de 108 países los escribieron en aquel entonces, digamos, hizo todo una suerte de, digamos, de que los estados internos punibilicen o criminalicen esa conducta delictiva en sus derechos internos. El Perú lo hizo en el año 1991, en una, digamos, incorporación a un tipo agravado del tráfico de drogas en el 296-A y -B, ¿no? Eran aspectos agravatorios, ¿no? El guión A era el lavado de activos propiamente dicho, que provenía justamente de un delito previo, que era justamente el tráfico de influencias, y el artículo 2 del 296-B era referido al financiamiento contra el terrorismo, ¿no? Ustedes recordarán de que obviamente en la década del 80 y 70 la droga solo era un tema, digamos, de salud pública y de salubridad individual, y que obviamente la comunidad internacional estaba muy preocupada por querer sancionar estas conductas que obviamente dañan a la salud pública, ¿no? Que meterse drogas, estupefacientes, alucinógenos, pues transforman, digamos, la capacidad cognitiva de las personas, ¿no? Y que habría que combatirlo duramente, pero después se dieron cuenta de que todo eso genera pues unas ganancias, porque la droga lo vende, lo traficas, ¿no? Y ese tráfico deja, digamos, inmensas ganancias a quienes lo realizan, y entonces, y como tienen ganancias, pues el traficante de droga pues compra autos, compra cadenas de vecinos, digamos, van a la bolsa de valores y todo ese tema. Entonces, obviamente, esto hay que punibilizarlo de una vez. Y es por eso que en la década del 80 ya el tema de la droga no era un tema de salubridad pública, sino un tema ya económico, porque había que luchar contra esas mafias de que tienen ganancias indebidas, ¿no? Entonces, por eso es que en la década del 90 estuvo muy ligado al tema de la salud pública. El Código Penal uruguayo es clara muestra de eso. Eh, en aquel entonces. Pero después también se dijo que lo que finalmente vulnera, lesiona el lavado de activos es la estabilidad económica de un país en torno a los paraísos fiscales, que no, en Perú obviamente no es un paraíso fiscal, no lo es. Pero Panamá o algunos países europeos como Liechtenstein, donde se ha visto evidentemente como, y en los Gran Caimán, donde se ha visto obviamente paraísos fiscales por doquier, y así obviamente lo ha evidenciado la criminalística en los casos de lavado de activos que se conocen en Perú. Pero luego entendemos de que desestabiliza la economía, y me parece que es mucho más cercano esta suerte de lesión al bien jurídico, es mucho más cercano que aquella vinculada a la salud pública. El Código Penal colombiano lo tiene evidentemente
dentro de su código penal. El Código Penal español evidentemente también lo tiene dentro de su código penal, dentro de la actividad económica. Después hay otra postura de bien jurídico que es, oye, pero como no tiene, digamos, cierta autonomía el bien jurídico de lavado de activos, como esta conducta delictiva no tendría autonomía de, digamos, de conducta típica, de resultado, de relación de causalidad, vamos a encontrar alguna legitimidad de la punición en el delito previo, en los activos ilícitamente obtenidos. Por eso es que ahí hay un profesor español, Suárez González, por ejemplo, en un artículo muy antiguo, evidentemente, decía que la clave para encontrar la punición de este delito no está en los actos posteriores del lavado, sino en los actos anteriores, precedentes, justamente en el delito previo. Pero hoy en día me parece que esta postura no tendría recibo, ¿no? Ya no tendría mucho. Pero después, una postura también un poco histórica, estamos analizando esta postura, la tercera que ya estoy analizando, es aquella que dice que el bien jurídico es la seguridad interior del Estado. La seguridad interior del Estado. ¿Por qué? Porque, digamos, esta Convención de Viena, si ustedes recordarán, en el año 1988, es la que reconoce la vinculación del narcotráfico y otras actividades delictivas, porque el narcotráfico, más allá de que, digamos, de que lesionaba la salud pública, que era evidente, pero también socavaban la economía y amenazaban la estabilidad, la seguridad y la soberanía del Estado. Eso decía expresamente la Convención de Viena. Por eso es que algunos autores de aquella época, estoy hablando, de la década de los 90, y a reciente siglo del año de la década del nuevo milenio, se decía que como el tráfico de drogas socava la economía, socava la soberanía, y como se da en un marco de criminalidad organizada, tenemos que tener en cuenta que finalmente socava la seguridad interior de un Estado. La seguridad interior del Estado. Y eso es lo que finalmente es el bien jurídico, ¿no? La seguridad interior del Estado no ha surgido en los últimos años como un bien jurídico legitimante, hay que decirlo. Si ustedes verifican el Código Penal peruano, en sus 22 títulos digamos, que criminaliza en la parte especial, y en sus 6 legislaciones especiales, no sé, defraudación tributaria, aduanero, no se ve un bien jurídico, seguridad interior, no existe. Lo que existe son símbolos patrios, la seguridad internacional, ¿no? Espionaje, pero un tipo penal que protege la seguridad interior del Estado, técnicamente no hay en el Código. Por eso que esto también no ha sido de recibo, ¿no? Pero más bien, estos bienes jurídicos de la Administración de Justicia sí ya van encontrando cierta legitimidad, porque el lavado de activos, normalmente, el lavado de activos lo que normalmente intenta es que el lavador encubra o disfrace las ganancias indebidamente obtenidas por la comisión de una actividad criminal previa, ¿no? Y entonces, como lo encubre, como lo disfraza para que las autoridades estatales interdictivas no la puedan justamente detectar. Y obviamente hay un símil con el delito de encubrimiento, ¿no? Hay un símil con el delito de encubrimiento. Y el delito de encubrimiento normalmente, digamos, protege la administración de justicia, ¿no? Porque evidentemente se ve lesionada tanto la fiscalía como la policía, y obviamente la procuraduría y todo lo que rodea a este sistema penal. Entonces, me parece que aquí ya vamos mucho más cercano a lo que lo que se adquiere por bien jurídico tutelado. La administración de justicia. El Código Penal italiano, evidentemente, lo tiene así. Y luego ya entramos a aquella tesis que dice es pluriofensivo, ¿no? Es pluriofensivo finalmente. ¿Y por qué es pluriofensivo? Porque normalmente ataca tanto la estabilidad de la economía y ataca también la administración de justicia, ¿no? Y esto tiene cierta lógica, porque el acuerdo plenario 3/2010, que es el primer acuerdo plenario que emite la Corte Suprema Nacional,
aunque desfasado, porque ese acuerdo plenario se sustenta en la ley ya derogada, la 27.776, ya, digamos, se basa en esa discusión típica, eh, pero no pierde vigencia en cuestión de la legitimación del bien jurídico, porque teniendo en consideración las fases de colocación, de intercalación e integración, teniendo en cuenta ese íter temporal, nos vamos a dar cuenta que la colocación lo que se lesiona es en la banca, y la banca está sujeta al sistema financiero. El sistema financiero comprende el sistema económico. Entonces, por ahí ya te estás dando cuenta que lo que realmente protegería o lesionaría es justamente el sistema económico. Porque se pretende legitimar algo que el derecho y el sistema bancario tendrían que expulsarlo, pero no lo legitiman, ¿no? Y se lesiona finalmente la estabilidad de la economía. Y luego cuando hay las fases de intercalación, de transformación, de sobreseimiento, ahí finalmente se está ocultando y consideramos que en esta fase lo que se vulnera es la administración de justicia. En otras palabras, queridos amigos, hay una duplicidad y simultaneidad, si se quiere, o en orden de predación, primero se lesiona la estabilidad de la economía y luego pasar a la intercalación que se vulnera la administración de justicia. Entonces, si nosotros hacemos una mixtura, nos va a dar que es pluriofensivo, o sea, se vulnera en realidad los dos, ¿no? Si ustedes me dan a elegir y tomar una posición en torno a esto, el acuerdo plenario, bueno, partiendo de la premisa que el acuerdo plenario que les he citado anteriormente en el año 15 dice que el delito es pluriofensivo, ¿no? O sea, pluriofensivo, digamos, y yo creo que está muy cercano a esta posición. Está muy cercano y hay muchos, digamos, autores que les gusta esta posición porque de acuerdo a la descripción típica que nosotros tenemos, pues la primera fase es es la colocación y la segunda fase es los actos de tenencia o ocultamiento. En el tercero, generalmente, que es la suerte de traslado interno de dinero y títulos de valores o endoso, que es el tema de recorrido físico del lavador para poder transportar el dinero que entra al territorio nacional o sale del mismo, todo eso finalmente tiene que ver con que no tendría que ser detectado por los órganos administrativos de persecución penal. Entonces considero yo de que es pluriofensivo, esto no me cabe la menor duda que es un delito pluriofensivo. Sin embargo, no hay que perder de vista algo. Y es algo que ya los especialistas de la materia, hace ya 4 o 5 años atrás, con el Código Penal que votó en el Congreso en el 2015, estábamos en época electoral en aquella vez, no prosperó ese Código Penal. Y que fue al Pleno a debatirse, pero no alcanzaron los votos y quedó allí. No, creo que no fue puesto al debate, puesta que la Comisión de Justicia sí lo aprobó, pero no fue al Pleno. Pero si ustedes revisan ese proyecto del 2015, se van a encontrar que el lavado de activos está en la parte especial y está como un delito económico, ¿no? Y no hay que perder de vista porque me llamó la atención porque finalmente cuando uno ingresa un dinero ilícitamente obtenido al sistema económico bancario nacional o internacional, cualquiera de estos, bueno, aunque podríamos discutir la ley penal en el espacio, ¿no? Podríamos discutir una ley penal en el espacio, porque el activo se hizo en Perú, pero los actos de conversión y transferencia se hicieron en Miami, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar a discutir ahora este tema de la ley penal en el espacio, que para eso están las reglas del artículo 1 y 2 del Código Penal, el principio de personalidad para temas de extradición. Pero más allá de todo eso, lo que sí me queda claro es que cuando uno intenta poner dinero en el sistema nacional e internacional, digamos, hay un principio que selecciona también, ¿no? Que selecciona, que se afecta, que es justamente la libre competencia, ¿no? La libre competencia, ¿por qué? Porque no es justo y no es dable y no es racional que una persona que haya tenido
ganancias indebidas, producto de la comisión de una actividad criminal previa, aunque no esté demostrado acabadamente o certeramente, y que hay sospechas evidentes de que podría provenir de una ganancia ilegal, y que después hagas una empresa de, no sé, de crianza de pollo, qué sé yo, granjas, y lo pones, y bueno, y lo constituyes con la familia y todo lo demás, pero frente al vecino que está al lado y al frente, que también se dedicó siempre a lo mismo, pero que está metido en el préstamo, los bancos tanto lo aturden, más aún ahora en épocas de pandemia, que los bancos no te dan opción a la reprogramación, y está ajustado el vecino, y no puede surgir, como si surge la otra persona, ¿no? Y la otra persona, que pese a que no tuvo ningún préstamo en el banco, porque obtuvo ese dinero del cielo, que se yo, eh, no sé, comisión de un peculado, de una colusión, qué sé yo, aunque la colusión no queda claro si es ganancias ilegales, porque la colusión no se reprime en los actos de dinero, o por todo un cohecho. En todo caso, esto lo vamos a ver mañana con detenimiento, los delitos expresamente ya incorporados en el artículo 10 de la ley 1106, pero en este caso no me queda claro, digamos, el tema de que viene el producto de la comisión de un delito, de una actividad criminal previa, y no son casos prestados de dinero en el banco. Entonces, puede surgir con mayor prosperidad en el negocio que aquel vecino que está fijado con el banco. Entonces, se genera una especie de desigualdad, y lo que algunos dicen, y creo que no les falta razón, que acá lo que hay es una lesión a la libre competencia, ¿no? Que no están las condiciones dadas, igualdad de condiciones para poder competir en el mercado de bienes y servicios. Por eso es que algunos autores indican de que aquí lo que hay es una lesión a la libre competencia, y no les falta razón. Entonces, ya para terminar este punto de los del bien jurídico y pasar a la autonomía, sin perjuicio de que mañana evidentemente lo vamos a estudiar con mayor detenimiento y mayor tiempo, es el tema de que yo tomo posición respecto a qué es un delito pluriofensivo, por la descripción típica, estoy únicamente por la descripción típica del artículo 1, 2 y 3 de la ley 11.006 del año 2012, ¿no? Sin embargo, esto no quita a que también se verifique, y ya en términos globales, ¿no? Ya en términos globales, la libre competencia. Esto está para analizarlo, el tema de esta posición respecto a la libre competencia. Y esto finalmente me lleva a una conclusión. Creo que lo que estamos llegando a una conclusión provisional es, es que el delito de lavado de activos no es un delito de enriquecimiento, no es un delito que persiga fines económicos, lo que persigue es una finalidad de encubrir, una finalidad disfrazada de conversión, transferencia, precisamente para blanquear, legitimar los activos ilícitamente obtenidos, los capitales que se han obtenido ilícitamente. Por eso es que el lavado de activos está mucho más cercano a la administración pública que a la actividad económica. Aunque los últimos estudios indican de que finalmente lo que se lesionaría en términos globales, es finalmente la libre competencia, aunque algunos evidentemente lo ligan al derecho penal económico. Y esto es lo que lo liga al derecho penal económico. Por eso que ustedes vean en los estudios que el lavado de activos pertenece al rubro del derecho penal económico, pertenece al rubro de ese. Bien, ahora, referido al tema de la autonomía, ¿no? A ver, el delito de lavado de activos, en este, digamos, tiempo que tengo, esta hora que tengo para poder analizar el tema de la autonomía. La autonomía del lavado de activos, habría que encontrarlas desde una autonomía externa e interna, ¿no? Y creo que en esto no hay discusión actualmente de que hay una autonomía. Sí hay una autonomía, existe una autonomía. Una autonomía externa
que justamente se crea a partir de que tiene que ser una autonomía externa distinta a la receptación patrimonial del artículo 195, 194 y 195, perdón, aunque me llamó mucho la atención que el artículo 195, en el Código Penal, que ustedes revisan, yo sé que tienen su Código Penal a la mano, si va al artículo 195, es lo que se significa la receptación agravada, ¿no? La receptación agravada de poca aplicabilidad en nuestra realidad judicial, ¿no? Ha perdido vigencia porque, digamos, los fiscales no lo utilizan mucho por el tema de que ya existe una figura unicomprensiva que, digamos, recepciona todas las conductas encubridoras, ¿no? En el 195, la verdad, a partir de sus múltiples modificaciones, porque ustedes ven el artículo 195 han tenido múltiples, hasta 6 modificaciones, hasta que va a quedar con última modificación del año 2016 con el decreto legislativo 1245, ha quedado prácticamente en un símil, ¿no? Con el lavado de activos, porque si ustedes ven el delito previo de la receptación patrimonial agravada, pues tiene 5 delitos que están en la lista del artículo 10, ¿no? Está trata de personas, usurpación, entonces, trabajo forzoso, robo agravado, entonces, bueno, aunque dice robo nomás el artículo 10 de la ley 11.006, el artículo 10 del artículo de la ley 11.006 dice robo, pero acá dice robo agravado, ¿no? Entonces, pero si ya teníamos una receptación agravada, una receptación patrimonial agravada y teníamos un lavado de activos, entonces acá se tendría una superposición, ¿no? Pero de todas maneras, pero se exceptúa, ¿no? Se exceptúa el 194, ¿no? De la cláusula del artículo 10 de la ley 11.006, dice toda la lista, que son 13 delitos, pero por ahí dice con excepción del artículo 194, pero no te habla del 195, ¿no? Que parece ser de que podría ser aplicada, pero ahí podríamos trabajar en eso de que si no hay tipos básicos no se podría aplicar el tipo de agravado. Pero el legislador se ha complicado al tipificar este artículo de poca aplicabilidad porque los fiscales, como reitero, prefieren el lavado de activos. Definitivamente habría que crear una conducta típica de blanquear capitales distinto al encubrimiento también del artículo 108, 106 del Código Penal, real y personal, que pese a que la conducta de tenencia o ocultamiento se encubre las pruebas, pero aquí no hay pruebas, aquí lo que hay son dinero, bienes, objetos, ganancias o efectos, ¿no? Entonces, no hay nada de pruebas, no hay nada de personas que se van a encubrir. Acá son dinero, objetos, bienes, otra cosa distinta. Por eso es que es una autonomía externa distinta al tema de encubrimiento personal o real. Y obviamente distinta del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, porque si bien es verdad el delito de enriquecimiento ilícito del artículo 401 del Código Penal tipifica aquel funcionario público que abusando del cargo, dice, ¿no? Abusando del cargo, digamos, incrementa su patrimonio de manera inusual, ¿no? Y que lo que obtiene lícitamente, lo que gana lícitamente no se condice con su gran patrimonio que tiene, ¿no? Los ingresos que percibe no se condicen con su gran patrimonio que ostenta y que debe darse durante el cargo, ¿no? Ese enriquecimiento ilícito debe darse durante el cargo. Entonces, obviamente, tienen una autonomía distinta al enriquecimiento ilícito al lavado de activos. El lavado de activos, en primer lugar, puede ser cometido por particulares y que solamente puede ser agravado por funcionarios públicos. Pero el clásico lavado de activos, el tradicional lavado de activos lo comete cualquier persona, tipo base. Por eso que el artículo 1, 2 y 3 no puede cometer cualquier persona. Lo único que tienen de similitud es de que, digamos, en ambos lo que se va a investigar es
digamos, el patrimonio ilícitamente obtenido, ¿no? Aunque en la realidad fáctica, en la criminalística, no me van a mentir los señores fiscales que aquí están bien conectados, no me van a dejar mentir que finalmente lo que criminalísticamente, y además así está en el acuerdo plenario del 2010, y en este último, la sentencia plenaria del 2017, se entiende de que un indicio razonable de la comisión de un delito de lavado de activos es respecto al incremento patrimonial inusual, ¿no? Y que se relaciona o se vincula con una actividad criminal previa, persistente, ¿no? Entonces ahí ya te está dando una idea de que criminalísticamente es un dato a obtener, aunque esto no se condice con la descripción típica, ¿no? No se condice con la descripción. Pero definitivamente es distinta, porque inclusive en Colombia, si bien es verdad, en Colombia está el delito de lavado de activos y también existe un enriquecimiento ilícito de particulares, ¿no? Dato curioso, aunque ellos mismos a veces se confunden de cuándo hay lavado y cuándo hay enriquecimiento de personas, pero está claro de que aquí lo que hay es actos de conversión, transferencia, ocultamiento. Aquí lo que hay finalmente es una suerte de incremento patrimonial no justificado, ¿no? No justificado. Que podría comenzar como un enriquecimiento ilícito de particulares y terminar como un lavado, evidentemente que sí. Puede haber un tema de concurso, ya sea ideal o aparente, de acuerdo al caso, pero en el Perú no vamos a entrar en esa discusión porque no existe evidentemente esa posibilidad. Porque inclusive hay una jurisprudencia de la Corte Suprema que establecía de que en el lavado de activos no se prueba el enriquecimiento ilícito. No es como que debamos partir de esa base, debemos partir de la base, obviamente, de los actos de conversión y transferencia, que es lo que se debe probar con prueba directa, y luego con prueba indiciaria el tema de los activos ilícitamente obtenidos por la comisión de una actividad criminal previa, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos el tema de la autonomía interna. Evidentemente, si hay una autonomía externa respecto a estos tres delitos, receptación, encubrimiento y enriquecimiento, también vamos a encontrar internamente la naturaleza jurídica, básicamente, del lavado de activos, que es internamente distinta a los activos que la generan, ¿no? Porque mucho se quiso decir de que, a partir de a quienes consideran que el lavado de activos, a partir de que quienes consideran que el lavado de activos es un delito que no tiene autonomía en la conducta crítica, sino que más bien se desprende de, digamos, de los delitos ilícitamente obtenidos, pero queda claro de que esta autonomía interna de los delitos que originan los activos, extorsión, tráfico de drogas, delitos de comunicación pública, evidentemente es algo que solamente la generan, pero que no es, y aquí está la discusión, de que si el delito previo que la origina forma parte de la tipicidad objetiva del lavado de activos. Y creo que esta discusión es la que en este momento estamos entrampados, ¿no? Estamos entrampados. ¿Y por qué digo esto? A ver, yo sé que también pueden ver lo que estamos viendo aquí, y vamos a ir, por ejemplo, al acuerdo plenario. El acuerdo plenario 3/2010, este acuerdo plenario que, como les dije, si bien es verdad, no sirven de mucho porque digamos, toda la parte de descripción típica se basó en la primera ley que tuvimos de lavado de activos del año 2002, la 27665, pero deja algo interesante, ¿no? Y bueno, en esta, digamos, media hora que tengo para terminar, sin perjuicio, digo yo, de que lo podamos ir retomar el día de mañana, evidentemente, sin perjuicio de retomarlo el día de mañana, porque como ustedes verán, el acuerdo plenario 3/2010 hace referencia al artículo 6 y se está refiriendo a la ley 27.765. Pero lo interesante de este acuerdo plenario es la parte que está sombreada, que dice: no es menester que se ha indicado anteriormente que conste acreditada la comisión de antecedentes de clima, ni siquiera que existe investigación en trámite ni proceso penal abierto. Es decir, expresamente se ha descartado una prejudicialidad homogénea
de carácter evolutivo. Esto es cierto, ¿no? Porque, a ver, si nosotros ya entramos a la autonomía, ya habíamos dicho que es autónoma, pero la doctrina y la jurisprudencia ha establecido que, si bien es verdad el artículo 10 de la, eh, si bien es verdad el artículo 10 de la ley 11.006, que ustedes verifican, en su nombre jure dice autonomía, autonomía y prueba inicial, ¿no? Autonomía y prueba inicial. Eh, esto se ha podido, eh, digamos, poner en claro con la 11.006 y no tan claro en la 27765, que era del año 2002. Se dice algo cierto, que para la punibilidad y la sancionabilidad del delito laborativo no se necesita un proceso penal abierto por el delito previo, porque como dice, se ha descartado una prejudicialidad homogénea de carácter devolutivo. Evidentemente, este es un término muy del derecho procesal civil, porque ustedes saben de que en el derecho procesal civil existe lo que se llama la prejudicialidad heterogénea, que es cuando viene digamos, un acto procesal o un elemento jurídico que lo tenemos que buscar fuera del proceso civil, ¿no? Y lo prejudicialidad homogénea es aquella que debemos buscarla, esa prejudicialidad provenir del propio proceso. Haciendo un paragón con el proceso penal, la prejudicialidad homogénea, esa suerte de condición previa que pone el legislador, la tendríamos que buscar en el propio proceso penal, por eso es homogénea, y de carácter devolutivo, ¿no? Entonces, al decir que se ha descartado esta prejudicial, es decir que nada lo puede tener, nada lo puede interrumpir, las investigaciones que uno puede hacer respecto a la conducta típica de un lavado de activos, ¿no? Ya desde ahora quiero dejar claro de que no es ninguna problemática, procesalmente hablando, para la acreditación de lavado de activos de los actos de conversión y transferencia, ¿no? Me parece que inclusive en esa parte se puede probar con prueba directa, ¿no? Porque existe evidentemente el depósito del dinero, existe la cuenta, existen los vouchers, existe el dinero en la banca, ¿no? Entonces, eso es prueba directa. O sea, normalmente la prueba indiciaria, inclusive los actos digamos, de transferencia o los actos de sobreseimiento, que es la fase de intercalación, se puede hacer con prueba directa porque existe la empresa, existe en tal lugar, existen los nombres de tales personas, o sea, no son personas eh, que no existan en la realidad, pero otra cosa es que sean testaferros o personas de paja, como le llaman en España, ¿no? Eso sí es otra cosa, ¿no? Testaferro ya es otra cosa, pero la persona existe. De ahí a que sea testaferro de alguna persona, eso tendría que provenir o tenía que desprenderse de un acto criminal previo, ¿no? Y normalmente cuando ya pasamos a esa línea, ya estamos en la actividad criminal, previa. Pero entonces la doctrina dicho es que hay que separar los tantos, una cosa es una autonomía procesal y una cosa es una autonomía sustantiva, ¿no? Aunque a algunos no les gusta esta división, no les gusta porque la legislación nacional no habla de eso, habla solo de la autonomía procesal, y eso está en el artículo 10, ¿no? Pero yo creo que para efectos metodológicos es necesario hacer esta división de autonomía procesal y autonomía sustantiva, y justamente para efectos metodológicos voy a empezar por la autonomía procesal. Pero, digamos, y la autonomía procesal la vamos a ir buscando
precisamente en la parte, disculpa que estamos compartiendo la pantalla, no sé si estamos compartiendo, ¿verdad? Vamos a ir a, a esta casación, la 01-2017, ¿no? Dice, en el punto 24, letra B, dice, efectivamente el nivel de fijeza de la actividad criminal previa siempre está presente, siempre presente por estar incorporado al tipo penal del lavado de activos y la cual es intermedia, ¿no? Y después dice, para esta inculpación formal propia de la disposición de formalización se requiere la posibilidad de la intervención del imputado en un hecho punible, ¿no? En un hecho punible, ¿no? Después, la casación plenaria del 2017, la 01, la que nació precisamente de la casación de la 92-2017 de Arequipa, esta casatoria plenaria, que ya un poco que no dice muchas cosas en realidad, porque más que todo ordena un poco lo que ya se había dado en años atrás, ¿no? Si ustedes ven, dice en el punto 25, conforme avanzan las averiguaciones, el grado de determinación de la entidad criminal previa opta o capaz para generar determinados activos objeto de lavado, se va ultimando, ¿no? Interesante porque esta sentencia casatoria te está diciendo la actividad criminal previa se va ultimando. Y dice ahí, por consiguiente, de meros argumentos generales, sin conexión razonable y adecuada con los primeros hallazgos o datos aportados, no es posible ni siquiera mantener la subfase de diligencias criminales y menos formalizar la investigación preparatoria. ¿Esto qué nos quiere decir? Y aquí me voy a detener. ¿Por qué? Porque la gran discusión que se ha dado en los últimos tiempos es, si bien es verdad, se ha logrado la autonomía del lavado de activos, y si me atreverías a decir qué grado de autonomía es la que más se ha ganado en estos últimos años, precisamente la autonomía procesal. Es precisamente la autonomía procesal. Primero porque legislativamente legitima la intervención de los fiscales digamos, en la persecución penal, pero la discusión es, oye, pero yo creo que lo que más se discute en el lavado de activos, lo que más se discute no es tanto la persecución por el lavado de activos, que obviamente sigue su curso, sigue el nivel de investigación de los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia digamos, del dinero. Me parece que en esta parte no me parece que estuviera el gran problema, porque aquí creo que la gran discusión sería aquí con qué actos de investigación puedo probar, digamos, el tema de los actos de conversión, que para eso utilizaré, pues no sé, los agentes encubiertos, haré interceptación de llamadas en su momento, ¿no? Pero me parece que la discusión no es tanto para adelante, sino para atrás. Es decir, hasta qué punto esa autonomía procesal me permitiría condenar por lavado de activos aun cuando el delito previo por el cual se está investigando no sé, al funcionario público que cometió un peculado, o a un funcionario que cometió cohecho, o a un extorsionador, o a un tratante de personas. O sea, justamente la discusión es siempre para el lado de atrás, para los actos precedentes. Por eso que la casación, el acuerdo, la sentencia plenaria del 2017, dice más o menos de que la discusión no hay que buscarla en la sentencia, porque no se necesita una sentencia por el delito previo, por los activos ilícitamente obtenidos, para condenar por lavado de activos. Me parece que ahí no está la discusión, ahí está claro. Además porque la propia ley lo dice así en el artículo 10 de la ley 11.06. Pero ni tampoco se necesita que exista un objeto de prueba sobre los activos ilícitamente obtenidos, es decir, que no hayan sido objeto de prueba, habla de prueba. Nótese que habla de prueba, no habla de actos de convicción, es decir, como el artículo 10 de la 11.06 habla de que no haya sido obtenido por objeto de prueba, eso se da en el juzgamiento. Entonces, por ahí te está diciendo el legislador nacional, descartado el tema de que en el delito previo las investigaciones hayan llegado hasta el fase de juzgamiento.
Entonces, descartado la fase de deliberación, la fase de decisoria, descartado de plano también que exista un juzgamiento en el delito previo, si no, vamos a buscar de repente, se necesitaría que esté en fase, digamos, en fase de la etapa intermedia. Y bueno, es aquí donde entramos a un terreno ya mucho más espinoso, porque ¿qué dice, qué nos dice, digamos, el artículo 10 de la 11.006? Dice que no se necesita sentencia condenatoria, y esto quedó claro con la modificación que hubo en el año 2017 con la 12.049, 12.049, ¿sí? 2004 del año 2017, que se incorporó ese adjetivo, sentencia, condenatoria, ¿no? Un adjetivo calificativo ahí, ¿no? Sentencia, o sea, no se necesita sentencia condenatoria, ¿no? Porque antes no, digamos, no decía expresamente. Pero tampoco se necesita que haya sido objeto de prueba, tampoco se necesita que haya sido objeto de investigación, habla, ¿no? Ya entramos ya es como que quiere desligarse el legislador nacional, de las investigaciones que se hayan realizado en el delito previo, ¿no? Y que al decir que no se necesita las investigaciones, lo que está queriendo decir es que, oye, tampoco se necesita la investigación preparatoria, que esté abierta, la investigación preparatoria que esté abierta, eh, por la persona que originó los activos ilícitamente obtenidos, con lo cual me deja en duda el tema de la etapa intermedia. Si me está diciendo el artículo 10 que no se necesita la investigación, se está refiriendo a la investigación preparatoria, no me queda la duda. Con lo cual debemos concluir y debemos presumir que la etapa intermedia tampoco es necesaria, ¿no? Porque ya prácticamente está diciendo que no se necesita una investigación, y le vamos a agregar preparatoria, porque no dice investigación, pero digamos, ya entendemos de que se está diciendo el legislador nacional de que no se necesita una investigación preparatoria para el delito previo, y ahí ya entramos a lo que la legislación nacional llama de que tampoco se necesite que el delito previo esté descubierto, que la acción criminal previa esté descubierta, ¿no? Que la acción criminal previa esté ni siquiera descubierta. Y prácticamente al descubierto ya avanzamos a un terreno espinoso, porque ya nos pone en una discusión respecto a qué debemos entender porque ni siquiera se necesita que sea descubierta el delito previo o la actividad criminal previa. Es decir, ni siquiera el hallazgo criminal, ¿no? Ni siquiera el hallazgo criminal. Estoy hablando del delito previo, no estoy hablando de lavado de activos. No estoy hablando de lavado de activos. Porque aquí lo que se está refiriendo en la sentencia plenaria, ustedes están viendo aquí, junto conmigo, que la sentencia plenaria de 2017 se está refiriendo al tema del lavado de activos, es decir, al tema del lavado de activos, que evidentemente, digamos, se necesita el tema de la sospecha inicial simple, ¿no? Es lo que se necesita, la sospecha inicial simple. La pregunta es si ese marco punitivo, ese marco procesal de conocimiento, digamos, cognitivo, puede ser también usada para el delito previo, ¿no? Como ya se ha dicho, ese acto de, sospecha simple, de sospecha inicial simple, que incorpora, digamos, incorpora en realidad el acuerdo plenario respecto a lavado de activos, ¿no? Lavado de activos, no, perdón, lo incorpora en la prisión preventiva, ¿no? En la prisión preventiva, que obviamente también lo incorpora la sentencia plenaria 1/2017, en la sospecha inicial simple, y entendemos de que ese mismo baremo de comisión de actos de investigación también debe ser usado para todos los delitos, para todos.
Pero yo considero, ya para ir, digamos, tomando postura en esta primera hora que se me ha dado, yo considero que para la autonomía procesal, si bien es verdad la legislación dice autonomía procesal absoluta, absoluta, de esto no me queda la menor duda, porque no significa ni siquiera que haya sido descubierto, decir que ni siquiera sea descubierto por la policía, o sea, ni siquiera hay un hallazgo o algo en el delito previo, basta que exista una presunción de una actividad criminal previa y que en la sentencia se diga eso, y aunque en la acusación se pueda decir eso para poder construir un caso de lavado de activos. Considero yo de que en esta parte, eh, pese a que la legislación ha dicho autonomía procesal absoluta, esto no debería ser tanto así. Yo aquí ya estoy asumiendo una postura, porque entiendo yo de que en la autonomía procesal habría que tener mucho cuidado porque cuáles son las consecuencias que podría traer para la prosecución del lavado de activos, ¿no? Que se está haciendo de repente en otra sede, ¿no? En una sede se está haciendo la investigación por el delito previo y en otra sede está haciendo lo del lavado de activos. Pero en esta sede de investigación del delito previo vamos a quedar claro de que definitivamente no podemos asumir una posición de autonomía absoluta. No podemos hacer, porque inclusive la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, y voy a ir a esta eh, casación que, digamos, lo ha incorporado, que es una casación que, digamos, intenta decir, a ver, vamos a empezar primero por el acuerdo plenario. El acuerdo plenario del año 2010, que es esta la que tengo acá, establece lo siguiente, dice, ¿no? El acuerdo plenario estoy hablando del 10, ¿no? Del 03-2010. ¿Qué es lo que dice? En la parte negrita, estoy acá. El delito fuente, pero es un elemento objetivo del tipo penal. Y su prueba y su condición, asimismo, de tipicidad habla, ¿no? O sea, en consecuencia, si ya nos está dando alguna luz respecto a la autonomía sustantiva, que eso lo voy a tocar de repente ya el día de mañana, pues ahora ya me gana. Lo que debe quedar claro es de que la Corte Suprema siempre ha dicho que, digamos, debemos corroborar la existencia del delito fuente, ¿no? Debemos de corroborar la información respecto a la existencia del delito fuente. Esto siempre lo dijo la Corte Suprema, lo dijo en el año 2016. Y cuando dijo eso, la verdad que no nos quedó claro con qué fase de procesal tenemos que basarnos en esa investigación por el europeo. Es decir, cuánto de gestación procesal, cuánto de gestación de actos de investigación debemos tener para poder decir de que haremos cumplir la autonomía procesal, ¿no? ¿Con qué fase de proceso penal? Está descartado la fase de liberación, está descartado la fase de juzgamiento, está descartado la fase de intermedia, estaría también descartado la investigación preparatoria, o sea, que haya en curso, que haya en pie, que esté funcionando una investigación preparatoria abierta en curso. Lo que sí me parece es que tampoco debería solo con las diligencias preliminares en el delito previo. No, me parece que tampoco deberíamos asumir una tesis porque prácticamente diligencias preliminares sería una especie de autonomía absoluta que definitivamente yo sé que esto puede traer mucha discusión porque esto evidentemente para el Ministerio Público no sería de bien recibido, ¿no? Pero creo que en aras de seguir esa tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema, que se necesita la corroboración de la existencia de las fuentes que originaron los activos ilícitamente obtenidos, que después luego es legitimado y blanqueado en el sistema económico, me parece que en aras de, digamos, una interpretación teleológica
me parece que deberíamos buscar datos objetivos respecto a la existencia del delito previo en esa sospecha reveladora, ¿no? En esa sospecha reveladora, en esa sospecha que la Corte Suprema ha establecido que allí más o menos el fiscal toma una postura, toma una posición respecto al caso que está investigando. Que después se le puede caer, que después no puede encontrar tipicidad en la conducta luego de recabar información, aunque la verdad que me desilusiona un poco esta fase de reveladora porque entiendo de que prácticamente la Fiscalía esta fase lo toma como una especie de tiempo, ¿no? Como que ya se me acabó el tiempo, el plazo razonable de diligencias preliminares, y para pasar a la preparatoria no se cumple con algunas condiciones que establece el artículo 334 del Código Procesal Penal respecto a los requisitos que se necesita recabar para la formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? En consecuencia, considero yo de que me parece que si nosotros revaloramos la autonomía procesal del lavado de activos respecto al delito previo a los activos debidamente obtenidos en esa fase de sospecha reveladora, creo que vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Porque ya no se va a exigir la sospecha fuerte o la sospecha grave, pero tampoco se necesitará la sospecha inicial simple. Que sí que capaz sí se necesite para la investigación por lavado de activos, porque en el Perú, para que se investigue por lavado de activos, solo se necesita una sospecha inicial simple. Más. Y que algunos, la Fiscalía a veces quiere hacer una investigación previa, ¿no? Que previa a la investigación de diligencia preliminar, ¿no? Como indagaciones previas, creo que le llaman, ¿no? Indagaciones previas, que la verdad, bueno, no sé si llamarlo porque no está en el código, no tiene tiempo, quiere hacer primero previamente a ver si encuentra algún caso, pero bueno, más allá de eso me parece que si nosotros revaloramos la sospecha reveladora, valga la redundancia, del artículo 334, y vamos, creo, ¿por qué? Porque mañana ya lo voy a trabajar esto, porque me indican de que ya debo terminar por esta primera parte. Porque una cosa es archivarlo allí por actos, por falta de pruebas, por falta de actos de investigación, porque no se puede recabar, y otra cosa es cerrarlo por cuestiones de tipicidad. Ese es otro tema. O sea, por eso es que es importante ir hacia la sospecha reveladora, porque va a ser relevante si es que el archivamos. Bien, yo dejo aquí la ponencia mía. Voy a mañana, entiendo, con los organizadores del evento, mañana vamos a continuar a las 7 de la noche y ahí sí vamos a dar pase a las preguntas que ustedes crean convenientes. Mañana voy a trabajar todo lo que es autonomía procesal, voy a continuar con esto y voy a continuar con la autonomía sustantiva para ir al análisis del artículo 1 y 2 de la ley 11.006 para cerrar con el acuerdo plenario de 1-2010, ¿no? Bueno, yo dejo acá mi intervención. Henry, a ver, no sé, podríamos ir cerrando por el día de hoy, sin perjuicio de que mañana, ya al horario habitual, la verdad que pido mil disculpas por estos 5 minutos respecto a la hora, ¿no? Henry, Doctora Karen. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, doctor James, por la ponencia. Y estamos a la expectativa el día de mañana para poder hacer nuestras preguntas también. Ya, muchas gracias entonces. Gracias. Gracias. Bueno, con todos. Gracias.